disbelief at this loss. They came to reflect at a memorial set up outside Makita's Cookies where Dolph was shot and killed Wednesday afternoon. El lunes, alrededor de las 9 de la mañana, hora local, comenzó una nueva jornada del juicio contra Diddy. Antes de que Dawn Richard, una antigua cantante de las bandas The Diddy Danity Kane y Dirty Money, volviera a subir al estrado, el juez discutió con la fiscalía y la defensa qué preguntas estaban permitidas y cuáles no. El juez desestimó algunas supuestas pruebas por considerarlas rumores o testimonios de oídas. Hacia las 9:40 de la mañana comenzó el interrogatorio de Dawn Richard. Se le siguió preguntando sobre la agresión que ya había mencionado el viernes. Declaró que Diddy le había dicho, podrías desaparecer solo un día después del incidente, y que esa afirmación la había asustado y conmocionado profundamente. También contó que había visto a Diddy golpear a Cassie en varias ocasiones, y que, cuando intentaba defenderse, Diddy le hacía daño. El juez preguntó entonces si el personal de Diddy se había dado cuenta de las lesiones, y Dawn explicó que Cassie solía ocultarlas con maquillaje o gafas de sol. Luego relató otro supuesto incidente. Diddy, Cassie y ella estaban cenando en un restaurante de West Hollywood cuando vio a Diddy golpear a Cassie en el estómago. De camino a casa, Diddy supuestamente atacó a Cassie varias veces, le golpeó en la boca y le dijo que se callara. En el juicio, Dawn declaró, le dije que se fuera, pero ella estaba indecisa. Podía ver el miedo en sus ojos. Continuó contando que Cassie llevaba años queriendo sacar un álbum, pero que Diddy siempre la había estado dando largas. Además, había visto a Diddy consumir drogas con regularidad. Según Dawn, las drogas las suministraba un traficante llamado One Stop, que supuestamente vendía de todo. Las drogas se guardaban a menudo en un bolso de Louis Vuitton que llevaba Diddy o uno de sus asistentes. Dawn también dijo que había visto a Diddy y a su equipo con armas en varias ocasiones y confirmó que ella misma había presentado una demanda civil contra Diddy, que aún está en curso. Cuando se le preguntó si esperaba obtener una indemnización por sus declaraciones, respondió, espero que se haga justicia. A continuación, el abogado de Diddy tomó el relevo en el interrogatorio. Comenzó preguntando a Dawn si sus declaraciones habían cambiado con el tiempo y luego aludió al supuesto ataque en el que Diddy habría atacado a Cassie con una sartén. El abogado afirmó que Dawn había escrito una carta a Diddy después del incidente en la que decía que solo había oído cómo se golpeaba una sartén contra la pared, pero que no había visto nada. Dawn respondió que no lo recordaba. El abogado replicó que en la carta también se decía que Cassie no había sido golpeada con una sartén, sino que solo le habían tirado un huevo y que Diddy simplemente había vuelto a colocar la sartén en su sitio. Pero Dawn tampoco recordaba eso, según su propio testimonio. El abogado de Diddy la acusó entonces de haber dado 4 versiones diferentes del incidente a lo largo del tiempo, a lo que Dawn respondió, lo he contado tal y como lo recuerdo. A la pregunta de cuándo había dicho por primera vez que Diddy le había afirmado que podía hacer desaparecer a personas, volvió a responder que no lo recordaba. Luego se volvió al incidente del restaurante y el abogado de Diddy quiso saber si había famosos presentes en ese momento. Ella respondió que sí y mencionó los nombres de Usher, Big Daddy Kane, Ne-Yo y Jimmy Iovine. El abogado le preguntó entonces por qué Dawn nunca había mencionado esos nombres en sus declaraciones anteriores y ella respondió, no estoy segura. El abogado pasó entonces a hablar de las armas y quiso saber por qué Dawn nunca había mencionado en los interrogatorios anteriores que había visto a Diddy con un arma. Y Dawn respondió de forma breve y directa, porque no me lo preguntaron. A la pregunta de si alguna vez había visto a Diddy sacar un arma y blandirla, respondió no. A continuación, se resumió brevemente la carrera de Dawn. De 2005 a 2009, formó parte del grupo femenino de Diddy, Danity Kane. Después, durante 3 años, fue miembro de Dirty Money, un trío formado por Diddy y otra cantante. El abogado quiso saber cómo fue que volvió a trabajar con Diddy después de la ruptura de Danity Kane, y ella explicó que fue ella quien se puso en contacto con Diddy. El abogado preguntó entonces con incredulidad, ¿tenía miedo de él? Pero luego pidió volver a trabajar con él. Dawn lo confirmó con un leve asentimiento. A continuación, se le preguntó si a pesar de todo, en 2011, 2020 y 2021, le había pedido a Diddy que la contratara como artista en solitario. Ella también respondió que sí. Cuando se le preguntó si a pesar de todo, creía que Diddy había destruido su carrera 2 veces, respondió con un claro sí. He presentado una demanda civil para obtener una indemnización por el trabajo que he realizado, añadió. A continuación, la fiscalía volvió a tomar la palabra y volvió a hacer preguntas sobre el incidente de la sartén. Querían saber si Dawn tenía ahora dudas de que Diddy hubiera golpeado a Cassie en aquel momento, y Dawn respondió, no tengo ninguna duda. Dijo que había oído romper el cristal
y había visto a Didi arrastrar a Cassie por las escaleras tirándole del pelo. También estaba segura de que Didi la había amenazado al día siguiente para que guardara silencio. Cuando se le preguntó por otro incidente en el que Didi supuestamente sacó a Cassie de su coche, declaró que había visto cómo la cabeza de Cassie golpeaba la ventanilla del coche. Con ello concluyó el interrogatorio de la fiscalía y la defensa de Didi formuló una última pregunta. Se refirió al periodo comprendido entre 2009 y 2012, una etapa en la que Dawn y Didi tuvieron entre 50 y 70 apariciones conjuntas, programas de radio y viajes para promocionar, entre otras cosas, proyectos de su grupo Dirty Money. El abogado solo hizo una pregunta al respecto. ¿Pasó tanto tiempo con él a pesar de que supuestamente le había amenazado de muerte? A lo que Dawn respondió con un suave sí. Con ello, fue liberada del estrado y hacia las 12 del mediodía, fue llamada a declarar la siguiente testigo, Carrie Morgan, una amiga íntima de Cassie en aquella época. Al comienzo del interrogatorio, contó cómo conoció a Cassie en un rodaje de modelos. Ella tenía 15 años y Cassie 16. Dijo que Cassie empezó a salir con Didi en 2007, después de que se hiciera famosa su canción Me and You. A partir de entonces, solía acompañarlos cuando se veían y afirmó haber llegado a conocer muy bien a Didi. Al principio era muy amable y generoso, dijo, y cuando se le preguntó si eso había cambiado en algún momento, respondió, tenía fuertes cambios de humor y podía ser muy agresivo. A menudo se enfadaba con Cassie, a veces incluso me llamaba 50 veces seguidas solo porque no podía localizar a Cassie. Continuó diciendo que Didi solía hablarle a Cassie de forma condescendiente, lo que hizo que Cassie perdiera la confianza en sí misma con el tiempo. Además, Cassie estaba frustrada porque, tras años de espera, aún no había podido publicar ningún tema musical. Carrie Morgan también declaró que había visto con sus propios ojos cómo Didi agredía físicamente a Cassie en 2 ocasiones, estando completamente sobrio. La primera vez ocurrió en una casa alquilada en Hollywood, donde Didi supuestamente golpeó y pateó a Cassie mientras uno de los guardaespaldas de Didi se limitaba a mirar. Carrie escribió al guardaespaldas para que interviniera, pero este no hizo nada. Ella y Cassie huyeron a casa de un vecino y se escondieron boca abajo en unas escaleras durante unos 20 o 30 minutos, mientras Didi daba vueltas en coche por la zona buscándolas. A pesar de ello, Cassie volvió más tarde a la casa. El segundo incidente habría tenido lugar durante unas vacaciones en Jamaica. Según Didi, Cassie estaba demasiado tiempo en el baño, y él simplemente la atacó, como se ve en el famoso video filtrado. Carrie intentó intervenir y Cassie salió corriendo. Según su declaración, Cassie tenía un gran chichón en la cabeza después del incidente, pero no quiso ir a la policía. Le dijo que no podía dejar a Didi por su trabajo, su coche y su apartamento. Luego, Carrie contó otro momento impactante, esta vez contra ella misma. Estaba en casa de Cassie cuando Didi irrumpió de repente en el apartamento. Cassie estaba en el baño en ese momento. Didi supuestamente agarró a Carrie por el cuello con tanta fuerza que después se le veían las huellas dactilares en el cuello. Luego la golpeó en la cabeza con una percha mientras gritaba que Cassie lo estaba engañando. El golpe le dio detrás de la oreja derecha y le provocó una conmoción cerebral. Tras este incidente, Carrie quiso llevar a Didi a los tribunales, pero él le pagó $30,000 para que guardara silencio. Su amistad con Cassie se rompió esa noche, porque Cassie le dijo que estaba exagerando y que solo quería sacar provecho. Además, declaró que, al recibir los $30,000, firmó un acuerdo de confidencialidad. Desde entonces, no ha vuelto a ver a Cassie ni a Didi. Tras esta declaración, el juicio se interrumpió durante media hora. A continuación, llegó el turno del interrogatorio del abogado de Didi. Le preguntó de nuevo cómo se habían conocido Carrie y Cassie, y luego habló brevemente sobre Kim Porter, la madre de los hijos de Didi. El abogado le preguntó si Cassie estaba celosa de Kim, lo que Carrie confirmó. Luego quiso saber si Cassie había bailado con Chris Brown en una fiesta y si Didi se había enfadado por eso. Carrie respondió que no lo recordaba, pero que sí recordaba que Cassie le había contado una vez que había salido con Michael B. Jordan y que Didi se había puesto celoso por eso. A continuación, el abogado le preguntó si Didi había estado con una mujer llamada Gina durante años mientras tenía una relación con Cassie, lo que ella confirmó. Contó que, con el tiempo, Gina se convirtió en un gran problema para Cassie. Sin embargo, ella lo aceptó y nunca se opuso abiertamente. El abogado le preguntó entonces por qué ella no tenía contacto con Cassie, a pesar de que llevaba 7 años con una nueva pareja. Carrie respondió que ya no habla con Cassie porque ésta no la apoyó después del ataque, porque a pesar de que la había herido, Cassie se puso del lado de Didi. A continuación, se mostraron en el tribunal algunos mensajes de texto que Carrie le había enviado a Didi en aquel entonces.
En los mensajes citaba una frase de un libro de autoayuda, y cuando le preguntaron por qué le había enviado precisamente esa frase, explicó que en aquel momento sentía que Diddy no se quería a sí mismo. Después de que se repitieran algunas preguntas, que ella respondió exactamente igual que antes, fue liberada del estrado. A continuación, se interrogó al siguiente testigo, David James. Fue asistente personal de Diddy entre 2007 y 2009, y dejó claro desde el principio que solo estaba allí para decir la verdad. Se emocionó mucho durante todo su testimonio. Luchó por contener las lágrimas, y se secó la cara con un pañuelo una y otra vez. Contó cómo llegó a Diddy y dijo que, ya en la entrevista de trabajo, se le acercaron algunos empleados y le dejaron claro que todos estaban allí solo para servir a Diddy, nada más. Luego habló de cómo era su trabajo y explicó que trabajaba entre 6 y 7 días a la semana, a veces 3 semanas seguidas, todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. Contó cómo organizaba el día a día de Diddy. Llegaba a la casa por la mañana, antes de que Diddy se despertara. Le dejaba los documentos de trabajo, recortes de periódicos sobre él y su agenda en la mesa. Encendía la televisión en el canal favorito de Diddy y luego llamaba a la puerta de su dormitorio para despertarlo. A continuación, informaba al equipo de seguridad de cuándo se levantaría Diddy y les decía a los cocineros qué quería desayunar. Mientras Diddy se despertaba, discutían juntos el programa del día y luego solían ir a reuniones o al estudio, donde a menudo trabajaban hasta altas horas de la noche, la mayoría de las veces hasta las 4 de la madrugada. Solo entonces podía terminar su jornada laboral. También explicó que el personal de seguridad de Diddy podía llevar armas de forma totalmente legal y que el jefe de seguridad siempre llevaba una navaja automática. Durante su horario de trabajo, sus compañeros le dejaban claro una y otra vez que solo debía hacer lo que se le había encargado. No cuestionar, no discutir. A continuación, enumeró 4 mujeres con las que estaba seguro de que Diddy había tenido una relación durante el tiempo que pasó con él. Se trataba de Kim Porter, 2 mujeres llamadas Sarah y Cara y Cassie. Sin embargo, solo había hablado personalmente con Cassie en 2 ocasiones. En una conversación, le preguntó directamente por qué no dejaba a Diddy. Cassie respondió que Diddy controlaba su carrera, le daba dinero y pagaba su alquiler, por lo que dependía de él y no podía marcharse. En ese momento, David James volvió a romper a llorar y describió, visiblemente afectado, una situación en la que un amigo de Diddy le preguntó a este cómo estaba Cassie. Y Diddy solo respondió: «Está bien, es mi reina, se la puede moldear fácilmente». Hacia las 16:20, el juez dio por concluida la vista de ese día. Al día siguiente continuará con más testigos y el interrogatorio del exasistente de Diddy. Por supuesto, seguiré informando para ustedes. Para terminar, quiero aclarar una pequeña cosa. Algunos de ustedes han escrito bajo mi último video que no he destacado lo suficiente las contradicciones en las declaraciones de Cassie, y que precisamente esas contradicciones solo demuestran lo dependiente que era ella de Diddy en aquella época. Y sí, yo lo veo igual. Pero en mi cobertura informativa intento conscientemente no incluir opiniones ni valoraciones, y de reflejar todo tal y como lo escucha y lo percibe el jurado, porque solo cuando comprendamos cómo percibe el jurado el proceso, podremos entender realmente cómo se llega a un veredicto. Sin embargo, si alguno de ustedes está pasando por algo similar a lo que le ha pasado a Cassie o conoce a alguien que necesite ayuda, en la descripción del vídeo encontrarán un número de teléfono al que pueden llamar las 24 horas del día, porque lamentablemente lo que se le acusa a Diddy no solo ocurre en el mundo de los famosos, también ocurre en el mundo real, justo delante de nuestras narices. Así que hacedme un favor y cuidaos unos a otros. Si quieren estar siempre al día, les agradecería que se suscribieran. Además, activen la campana para recibir notificaciones cuando haya nuevas publicaciones. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.